en el Parlamento. ¿Qué cree usted que está sucediendo en estos momentos con la prolongación, sobre todo, ¿no es cierto?, del periodo de sesiones? ¿Hay o no disposición y posibilidad de que se adelanten las elecciones generales? Bueno, hay una reorganización de facciones en el Congreso, ¿no? Teníamos una clásica división en los últimos meses de una izquierda, una derecha y un centro cada vez más pequeño. Y se ha reorganizado estas facciones porque entonces tenemos hoy día una coalición que podría llamar adelantista, ¿no?, que quiere el adelanto electoral, y una coalición inmovilista. Me parece que en este momento la coalición que intenta adelantar el proceso electoral de 2023 no tiene los votos, ¿no? Y entonces, y los contrarios me parece que son de derecha, de izquierda, de centro, y cada uno encuentra una razón para oponerse. Creo que con buen tino el presidente del Congreso ha postergado una semana más bajo la idea de que se podría llegar a un acuerdo. Ahora, hay posibilidades de acuerdo, pero hay algunos acuerdos que la opinión pública no lo toleraría, como por ejemplo que se adelanten elecciones pero que sean solo complementarias. Es decir, solo parlamentarias. Sí, que en el caso del Parlamento sean complementarias para terminar el periodo, y para que la otra es incorporando la reelección o de repente incorporando el Senado, que sería una vía para que los actuales parlamentarios lleguen. Yo no tengo muchas expectativas respecto a que en estos 7 días el Parlamento logre un consenso. ¿Para qué se prolonga entonces? Porque si se prolonga para eso, aunque no lo han dicho explícitamente y no se logra, va a ser un motivo más. Bueno, porque me parece que también hay un conjunto de fuerzas a favor del adelanto. El adelantismo también tiene peso político. Para empezar, la bancada más cohesionada y la de mayor número de parlamentarios, que es Fuerza Popular, pertenece también a la mesa directiva. Hay algunos parlamentarios de izquierda que quieren, los parlamentarios de Podemos, algunos quieren o no. Y entonces creo que, si bien es cierto, el presidente posterga intentando un acuerdo in extremis, mi impresión es que no hay condiciones en el Congreso en este momento para producir ese adelanto. De hecho, la votación del mes de diciembre fue con 18 muertos en las calles y con una enorme presión popular. Hoy día ellos creen, me parece que están equivocados, pero ellos creen que la presión popular ha ido descendiendo y entonces confían que ya no haya esta enorme presión o este enorme incentivo de las calles que los obligue a votar el adelanto. ¿Cuán útil podría ser tener un calendario electoral adelantado para aliviar la presión a la que ha hecho referencia usted, que viene de la calle y sobre todo del campo? Bueno, en la teoría política un proceso electoral renueva la democracia, ¿no? Y un adelanto electoral teóricamente podría implicar que se barajen las cartas nuevamente para producir precisamente una renovación del poder. Pero ya las elecciones del 2021 y a medias las de 2016 no sirvieron para la renovación de la democracia. Digamos, el aliento del proceso fue muy débil. Y mi impresión es que si es que hay elecciones adelantadas, que sería lo deseable, estas solo ayudarían a rebajar las tensiones y probablemente permitirían disponer las fuerzas en un tablero con distintas potencias para acercarnos a la salida, pero no creo que sea la salida. Por eso no sería la renovación de la democracia, sería la renovación de la incertidumbre. Pero aún así, yo creo que la alternativa más sensata es el adelanto electoral, pero sabiendo de que no es la tierra prometida, ¿no? Usted dice que no es la salida. ¿Cuál es la salida entonces? Yo en general creo que en un sistema democrático la salida es un pacto. Es un pacto político, pero... ¿Entre quiénes? Un pacto político entre las fuerzas que se encuentran, digamos, distanciadas, antagonizadas y en posiciones distintas, porque un pacto entre los que piensan lo mismo no tiene sentido, ¿no? Pero en este caso usted dice entre fuerzas institucionales en el Congreso y los dirigentes que puedan ir decantándose de las manifestaciones. ¿Está pensando en eso? El día 10 de enero se produjo el esfuerzo más importante para dialogar con la reunión del Acuerdo Nacional en Palacio de Gobierno. Esa reunión empezó a las 3:30 y tuvo que suspenderse a las 6 porque había 12 muertos en Juliaca. Sí.
Hoy día tenemos una realidad y es que las fuerzas movilizadas no quieren conversar con el gobierno porque ponen sobre la mesa el tema de los 60 muertos, que me parece que es una demanda legítima. Por lo tanto, no es un momento de un diálogo nacional, pero podría ser un momento de un diálogo regional. Creo que el hecho de que los gobernadores regionales estén frescos en el inicio de su gestión y que hayan mostrado cierta flexibilidad para relacionarse con el gobierno y con los movilizados, podría hacer que los gobernadores regionales tengan la posibilidad de hacer, por ejemplo, en el sur, un acuerdo regional, por lo menos ni siquiera acuerdo, una escucha, un encuentro para tratar de encontrar, digamos, vías a ese pacto. Si no se produce el pacto, a mí me parece que vamos a entrar en un proceso similar al que vivimos en el 77, entre el 77 y el 80. Es con decir, la huelga famosa del 19 de julio. Paros sostenidos, movilizaciones en las calles, con una crisis económica que también se cernía sobre la vida de la gente, un poder aislado e impopular, y esto fue una especie de bola de fuego que finalmente terminó en las elecciones del año 1980. Es decir, habría que considerar en la perspectiva que, a diferencia de diciembre, donde había un consenso a que hay elecciones, en que quizás vamos a tener un ciclo político sin elecciones hasta el 2026, por lo que estamos conversando. Ahora, la gran diferencia con lo sucedió el 77-78 es que habían dirigentes y habían partidos políticos. Hubo elegidos líderes populares, pero que tenían partidos. El más característico era Hugo Blanco, que recordemos había sido condenado a la prisión por delitos de sangre cometidos en la Convención del Cusco en los años 60. Hasta él fue candidato y entró al Parlamento junto a militares retirados de la primera fase del gobierno militar y las fuerzas políticas tradicionales, salvo la Acción Popular, que finalmente ganó. En este caso, ¿con qué dirigentes se puede hablar? ¿Con qué organizaciones populares? Fuera de la CGTP, y a eso quería llegar con usted también, porque la CGTP estuvo activa en el año 77, ahora está tratando de serlo otra vez. Explíqueme, dirigentes en general y CGTP en particular. Bueno, tienes razón. En ese periodo teníamos, para empezar, tradiciones políticas, con partidos y líderes. Bedoya, Ayala Torre, Belaunde, aunque no participó AP, la izquierda con sus liderazgos, pero teníamos masas organizadas y cohesionadas en las calles. El paro nacional del 17 de julio fue convocado por la CGTP. Pero hubo un momento de acuerdo cuando los militares convocaron a los partidos políticos a Palacio, sacaron el famoso plan Tupac Amaru, que era el plan reemplazo del plan Inca, ¿no? En reemplazo del plan Inca. Nos vamos todos lentamente. ¿Qué es lo que no tenemos hoy día? No tenemos tradiciones políticas porque las tradiciones están fuera del Parlamento. Algunas han perdido la inscripción, otros están en proceso de inscripción. Segundo, no hay liderazgo nacional. Entonces, una crisis sin líderes es muy complicado. Pero lo más importante es que en el 77 al 80 se produjo un desescalamiento de la violencia. Hubo escenarios de violencia, pero hubo una clara intención de desacelerar la violencia. Ahora no. Ahora tenemos dos estallidos, el primero en diciembre y el segundo en enero, y no hay visos de que se desescale, porque tengo la impresión que la idea que tiene el gobierno de considerar que esto es una asonada terrorista y no reconocer el carácter político de las demandas de las poblaciones del sur dificultan un pacto, porque si el gobierno le dice, ustedes solo pídanme obras, ¿no? Inversión pública, no hablemos de política, entonces no estamos llegando a nada, ¿no? También quizás necesitamos mediadores, pero para todo eso hay dos cosas que hay que poner sobre la mesa. El adelanto electoral, que es contrario a la mayoría inmovilista en el Parlamento o a la minoría inmovilista en el Parlamento. Y segundo, ¿qué hacer con los 60 muertos? Belaunde tuvo un gesto muy interesante el año 82 con los Yuyarajay. Hizo una comisión, justamente, ¿no? No, con Vargas Llosa. Eso pudo hacer el gobierno también, no decir que esto lo investigue la Fiscalía. Entonces, que haya salidas me parece que las hay, pero creo que tiene que haber un liderazgo nacional, y ese liderazgo nacional me parece que le corresponde a la Presidenta de la República, y que es lo que no se está haciendo ahora. ¿Qué nos puede decir sobre la CGTP? Que usted conoce bien porque la ha seguido desde los años 70. Ha entrado a jugar un papel y
participa en la convocatoria de las marchas, sobre todo en Lima. ¿Con qué línea política es que actúa la CGTP y con qué objetivo? Se trata de una institución que data desde la época de los años 20, ¿no? Pero es otra CGTP. Sí. Es una CGTP que ha perdido peso político y social porque nosotros antes teníamos una federación de empleados bancarios, por decir que no lo tenemos. Teníamos una federación minera mucho más fuerte. Digamos, la conformación de la CGTP en los años 70 era de grandes federaciones nacionales. De esas federaciones nacionales, probablemente hoy día lo que quedan con fuerza son el SUTEP, los trabajadores de construcción civil y los trabajadores estatales. Pero el liderazgo político de la CGTP de ese año tampoco tenemos ahora, porque lo que en el sur se ha producido, yo creo que es una convocatoria autónoma o una autoconvocatoria de poblaciones. Hace 10, 15, 20 años, las movilizaciones en el sur eran más o menos en el sentido siguiente. El núcleo de las movilizaciones eran las grandes ciudades y lo que venían de las zonas rurales era lo accesorio. Hoy día es al revés. Son las comunidades las que han decidido, han venido, entre comillas, bajado, ¿no? Y a veces me parece que la distancia que hay entre Lima y las regiones es menor a la distancia que hay entre las capitales de las regiones y las zonas rurales movilizadas, porque creo que también son legítimas las demandas de que funcionen los servicios públicos, el turismo y la vida comercial, ¿no? O sea, las economías regionales, que son frágiles, ¿no? Y que creo que van a sufrir, como dicen los especialistas, alguna recesión en los próximos meses. Ahora, usted compara lo que estamos viviendo ahora como manifestación y como protesta popular con la que se produjo en los años 70 y que precipitó la salida del gobierno militar. Pero, ¿en qué cambia la manera de hacer política y de hacer manifestaciones el que haya un mundo digital que ha facilitado la comunicación inmediata y la organización de un instante al otro de fuerzas que no se ven físicamente? Yo creo que lo que vivimos es una insumisión, ¿no? Hay una subestimación en el sentido de que es una sonada y hay una sobreestimación de algunos sectores de la izquierda que dicen es una insurrección. Yo creo que es una insumisión. Y esa insumisión tiene por lo menos tres partes. Hay una insumisión física, que son las movilizaciones. Me parece que hay una insumisión moral que cuestiona, desprecia el poder. Ahí están las cifras de las encuestas. Pero también hay una insumisión, digamos, digital. Es la insumisión en las redes. Si uno revisa Face, Twitter, Instagram, encontrará que es otra forma también de movilización. Y mucha, lo que llaman prensa alternativa, ¿no? Que cada vez, incluso algunos programas que se emiten desde España y que alientan estas manifestaciones desde allá, en programas que duran horas. Sí, y otros programas que también aquí de medios. Sí. Nunca, por ejemplo, he visto, como se han visto en los últimos días en el Perú, programas que ejercen fuera o dentro del país una especie de periodismo radical, ¿no? Un periodismo duro, un periodismo muy violento, descalificador, ¿no? Entonces, un periodismo brutal. Y creo que la política brutal que hemos tenido en los últimos años se ha trasladado también a una forma de periodismo brutal o a una forma de comunicación brutal que también se produce en las redes. Y yo creo que eso influye en el aislamiento del poder, influye en el empoderamiento de fuerzas radicales y extremistas, porque eso también hace. ¿Cuáles son esas fuerzas? Son fuerzas de ultraderecha y de ultraizquierda, ¿no? O sea, fuerzas de ultraderecha que llaman incluso ya y piden un Pinochet y piden una dictadura militar, y fuerzas de ultraizquierda que, digamos, tienen demandas que son puramente químicas, ¿no? Es decir, que renuncie Dina Boluarte 1, que después renuncie el señor Williams 2, que se elija una mesa directiva con tales características para que haga tal cosa. Un poco más piden de que el nuevo presidente o presidente del Congreso pueda ser Incha Aranza Lima, que su número de suerte sea 5, que sea del signo Virgo, ¿no? Y que sea elegido a las 6 de la tarde cuando se pone el sol. O sea, son deseos, digamos, ¿no? Pero la política es mucho más compleja, porque si tuviéramos un adelanto electoral con Dina o sin Dina, con Williams o sin Williams en el poder, creo que podríamos entrar por un carril distinto, porque estábamos ahora